Ahora le queremos agradecer al analista político y director de SPOP, que es Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, que nos atienda Diego Reynoso. Diego, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Bueno, seguramente con mucho trabajo. Bueno, en la Argentina el analista político me parece que tiene trabajo todos los días, ¿no? A veces cuesta explicar lo inexplicable o cuando lo inexplicable se vuelve explicable, la gente te lo agradece seguramente, ¿no? Sí, mi rol fundamental, yo Sí, soy politólogo sí, y mi tema de especialización y de investigación sí, son los sistemas de creencias y el comportamiento electoral. sí, Eso me convirtió sí. en un analista político. Pero, pero entonces cuando vienen las elecciones, bueno, uno trata de hacer más inteligible para la gente Sí. qué es lo que sucede, cómo sucede, cuáles son las tendencias y demás. Diego, puntualmente, Sí, ¿esta victoria de Milei se esperaba, no se esperaba, bueno, sí, sorprendió, no nosotros, a sorprendió? ver, yo te digo, a nosotros, te digo lo que nos daban los Dale. números y qué decía mi intuición mal informada. Ujú. Los números nos daban, de hecho, fuimos la segunda encuesta que más cerca estuvo del resultado del balotaje, ¿no? Sí. A nosotros nos dio una ventaja de casi 7 puntos Javier Milei sobre Mira Massa, vos. pero nos daban 14 puntos de indecisos y demás. Que yo en el reporte que hice y que se publicó en todos los medios y demás, aclaré, esta es una foto tomada del 3 al 8 de noviembre, Ujú, donde hay una proporción importante de la población que nos cuesta estimar hacia dónde va a ir su voto. ujú, Por otro lado, también teníamos claro que el voto en blanco iba a ser escaso, pero mi hipótesis respecto de cómo se iban a comportar ese 14% me indicaba que si no se habían definido ya por Javier Milei, no lo iban a hacer para las elecciones. ujú, Y mi argumento era que en el sistema de creencias de los argentinos, esos que le tenían dudas por el gobierno y su desempeño, pero que no iban a apoyar una agenda que sostenga que la justicia social es una aberración y que la igualdad de oportunidades es un robo en un ujú. país donde, comparado con el resto de América Latina, la igualdad de oportunidades hizo a esta generosa clase media existente, ¿no? Sí. Sin embargo, en esa parte cualitativa yo me equivoqué, debo decir, Ujú, porque se mantuvo la proporción de votantes tal y como los habíamos estimado. ujú. A mí, sinceramente te digo, me sorprendió. Yo no pensé que ganara Milei, más porque después del debate, bueno, eso se dice que a veces eso afecta o no, la gente lo toma Mm, o no. Yo vi un Milei como que estaba ahí esperando que terminara. En ningún momento cuando uno sí, pensaba que iba a atacar los puntos que atacaba, tenía que atacar, no lo hizo. Después no veía, ¿cómo te puedo decir? Una cantidad de pancartas en la calle, gente militando. La verdad, me pareció como que Milei venía decreciendo. Por eso cuando... eso sí, eso efectivamente pasó. Ah, está. El, después el debate, el 97%, 96% nos dijo que no modificaba su voto Ajá, mira vos. después del debate. O Sí. sea, nosotros la primera foto que tomamos, la que te dije, en la que todos nos llamaron para decirnos que bien, acertaron y demás, la hicimos antes del debate. Entonces yo tenía miedo después del debate porque dije, esto seguramente se modificó Claro, completamente. sí. Entonces hicimos una segunda toma, muy cortita, rápida, del 14 al 17 con muy pocas preguntas, y el 96% nos dijo que no pensaba cambiar su voto. El 75% había visto el debate, un 25% no lo vio ni le interesó, y todos dieron por ganador a Sergio Massa. Sí. Casi 57 contra 43, casi te diría Lo en que la se... relación inversa como será la Inversa, elección. claro. Pero así todo, no modificaban su voto. Ujú. La verdad que, bueno, después de conocerse el escrutinio, no solamente que haya ganado Javier Milei, sino por la diferencia que lo hizo Sí, en un país donde decíamos,
era lo desconocido. Ahora, la gente Mira, habrá estado muy cansada de lo que le sí, está pasando para tirarse un poco a una pileta que no sabe si tiene agua y qué profundidad tiene, ¿no? Porque claro, desde mi yo punto de vista es así. sí, a mí me parece más fácil explicar Ujú, que el gobierno haya perdido, ujú. porque si, digamos, Claro, desde fines del 2020 para acá, o sea, las consecuencias de largo plazo de la cuarentena extendida, ¿no? sí, Que para mí que es la gran explicación de por qué Viva la Libertad, carajo, sí, se convirtió en en un un lema, significante vacío exitoso. sí. Eh, y después, las internas del gobierno, los problemas económicos que digamos, se pronunciaron, ¿cómo se dice? Se aumentaron, Sí, ¿no? se Se acrecentaron, sí, multiplicaron sí. por los 45.000 millones de dólares de deuda, que seguramente, que ya nadie lo duda eso, Ujú, pero que bueno, la gestión de la cuarentena, que si bien desde el punto de vista sanitario fue exitosa, hay que decirlo, ujú, pero desde el punto de vista económico fue catastrófico, ujú. a eso se le sumaron después dos cosas que tuvieron un impacto enorme en digamos, en la gestión de las cuentas fiscales. Primero, el aumento de los precios de la energía producto de la guerra Rusia-Ucrania Ujú, y la sequía de este año que hizo inviable cualquier proyecto de saneamiento económico en Argentina. ujú. Diego, Entonces, con este marco uno esperaba, y con la aprobación que tenía el gobierno y en general la evaluación negativa que tenía la economía, que el gobierno pierda. ujú, Ahora, lo que quizá nos generó la sensación de que el gobierno era competitivo, es algo que vos dijiste, es que enfrente estaba Javier Milei. ujú. Claro, vos sabés que yo estaba pensando, porque hace un año más o menos, un poco más, un poco menos, bueno, prácticamente ya el gobierno se sabía que no iba a ser reelecto, venía Uh Juntos -huh. por el Cambio. De repente, la interna de Juntos por el Cambio me parece que le dio la posibilidad de realzar las posibilidades de Juntos por la Patria, que lo llamaba, o bueno, no sé cómo era el nombre. Primero era de Guado de Pedro, después lo cambian, podía ser Daniel Scioli y terminó siendo Sergio Massa. Dice, bueno, de un acuerdo que logró convencer a Máximo Kirchner para que convenza a Cristina para que él sea el candidato porque tenía todo el apoyo de los gobernadores. Y a partir de ahí parecía que había un Sí, relanzamiento del gobierno. sí, sí. De hecho, yo a mí vi muchas entrevistas, me consultaron de varios países de afuera, decían, explícame cómo es que un ministro de Economía con Claro. 130% de inflación anual y con menos de 20 puntos de aprobación el gobierno sea un candidato competitivo. Y mi explicación era siempre la misma, es la competencia que tenía, es que tenían Juntos por el Cambio, que hace un año el que ganara la interna era el próximo presidente y que eso generó que se canibalizaran entre ellos. Y bueno, Javier Milei, que genera bastante incertidumbre, que uno no esperaba que la población deposite en él la salida de esta crisis, ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente pasó lo que pasó. Mucho tiene que ver Mauricio Macri, digo más Mauricio Macri porque fue que habrá convencido a Patricia Bullrich para que le dé el apoyo también, ¿no? Yo creo que son en el corto plazo, provisoriamente. A ver, hoy un dato importante, ineludible, es el hacedor del triunfo de Javier Milei en segunda vuelta. Sí, Como Cristina Kirchner el 18 de mayo del 2019, cuando manda ese video y convierte a Alberto Fernández en el número uno de la fórmula y sí, desarma, digamos, con ese video simplemente la construcción de en ese momento consenso federal con todo el peronismo de las provincias, sí, en ese mismo, y de manera unilateral lo hace Cristina, de manera unilateral también Macri junto con Patricia Bullrich, el 23 de octubre, o sea, un día después de la primera vuelta, salir a respaldarlo contundentemente. Fue una jugada súper arriesgada, partieron Juntos por el Cambio y demás. sí, El riesgo era que, qué sé yo, en vez de el 8 de cada 10 votantes de Patricia Bullrich fueran solamente 4, ¿no? A sí. apoyar a Javier Ujú. Milei, si perdían quedaban hundidos en el fango. Finalmente no pasó, la apuesta fue muy segura, la gente votó en esa dirección, así que es un ganador claro. Ahora,
lo mismo que le pasa a Cristina, ¿no? Ahora, digamos, después de 4 años de gobierno de Alberto Fernández, Ujú. también van a cobrar los costos del gobierno de Javier Milei. Sí, seguro. Y a propósito de lo que vos decías del gobierno de Javier Milei, que necesitó de este consenso de la parte del PRO de Macri y de Patricia Bullrich, bueno, después va a tener que hacer muchos acuerdos para lograr consenso en el Congreso, porque si no se le va a complicar, lo que tiene que ver con algunas provincias también. No va a ser fácil imponer No, las ideas a Javier Milei. claro, acá es la gran incógnita, si va a ser un gobierno dogmático o un gobierno dispuesto a negociar y flexible. Sí. Si es un gobierno dogmático, se abren unos escenarios que no los voy a desarrollar porque estoy terminando de escribir un artículo que sale publicado el fin de semana No, no lo digas. sobre esto, No lo digas. ¿Dónde sale? y Decilo. en perfil. En perfil, perfecto. Y el otro escenario es el de la negociación. Las charlas que he tenido con gente cercana ahí, incluso con Marcela Pagano y demás, Ujú, me da la impresión de que no va a ser la estrategia de partida negociar. ujú. No, no va a negociar No, me parece que no. y va a Me lograr. parece que tienen una agenda, que creen que ha sido respaldada contundentemente por la ciudadanía y un poco en el discurso de la noche dijo ser implacable con los que se resistan. Ujú. Así que no me parece que sea el discurso de un presidente Sí, negociadores. ¿y qué significa eso, Diego? Seré implacable con los que se resistan. Habría que preguntárselo a Javier Milei, pero lo que yo deduzco de ahí es que el que no esté de acuerdo le caerá o todo el peso de la ley o no sé, Eh, o usará poderes unilaterales que espero que estén dentro del margen constitucional para los DNU, implementar los alguna decretos. política pública, ¿no? Los decretos. Bueno, el hecho de decir privatizar todo, que el Estado no se hace cargo, no controla, que no haya impuestos, por lo menos, bueno, entiendo que se bajen los Sí. impuestos también, y lo que tiene que Mm. ver principalmente con el ordenamiento social, porque, bueno, reclamos va a haber, no tengas duda, por una cuestión Claro, política y más allá por la cuestión social también. Y bueno, él dijo que me van a tener que sacar muerto, como no, desafiando. está bien. Lo que pasa es que él tiene en su favor dos cosas. Primero, un casi 6 de cada 10 argentinos respaldaron su candidatura. Después Sí, podemos discutir si respaldaron su agenda de gobierno o no. claro. Pero él recibió 6 de cada 10 votos, con lo cual puede decir si me votaron y yo nunca mentí, porque la verdad que quizá en esto hay que darle la derecha. Ujú, Eh, Dijo lo que dijo que iba a hacer. sí, O sea, sus promesas de campaña fueron claras, digamos. La gente votó esas promesas. Entonces, bueno, no hay mucho para discutir al respecto. No es que dijo, no sé, voy a aumentar los planes sociales y los recorta después. ujú. No, No, dijo claramente cuál era su propuesta. Y tuvo 6 de cada 10 votos. claro, Ahí es donde creo que reside la legitimidad democrática, ¿no? Me refiero, digamos, de tratar de respaldar su agenda. ujú. Die- Quizás si hay movilizaciones y demás, bueno, la verdad que es lo que uno se imagina, digamos, sí, ¿no? Ahí empezará un conflicto fuerte institucional de cómo se interpreta eso, porque creo que ha habido desde la vicepresidenta y demás para decir, bueno, que tienen la fuerza del Estado para poner en orden, digamos, ¿no? Incluso según sus propias interpretaciones, en defensa de la democracia, que entienden, 6 de cada 10 lo respaldó, ¿no? Diego, vos decías recién que él no va a negociar, por lo que vos más o menos entendés, por lo que hablaste Sí. con Marcela Pagano, una periodista, bueno, que comenzó a militar con Javier Milei, pero Mm, necesita el apoyo del Congreso, porque el DNU tiene que claro, ser validado después por el Congreso, y ahí se le sí. está complicando. Bueno, todavía no sabemos bien cómo va a estar terminado de armar Ajá. el Congreso, ¿no? Porque la explosión de Juntos por el Cambio no sabemos cómo va a quedar finalmente esa fractura. Hoy Juntos por el Cambio tiene 94 diputados. Ujú. No sabemos si van a ser 50 los que se irán con Macri y Bullrich, o serán 70 o serán 90. Sí. Más los 38 de la Libertad Avanza estarían cerca, digamos, ¿no? Ujú. Del quórum y de poder sacar legislación.
Ahora, bueno, uno esperaría que entre 15 y 20 diputados no se sumen a esa agenda, ¿no? Eso lo deja cerca, 110 por ahí. Te están faltando 20 diputados. Bueno, ahí es donde aparece la incógnita. ¿Qué se negocia? ¿Con quién se negocia? ¿Cuál va a ser el rol de los federales? ¿No? Ahí hay una ventana de oportunidad que es lo que nos va a dar, digamos, alguna pista, una brújula de cómo va a ser el gobierno, hacia dónde se va a dirigir y cómo lo va a hacer. Si lo va a hacer con respaldo legislativo o va a incurrir en alguna herramienta constitucional que después tenga que ser revalidada por la justicia, la Corte Suprema, para poner en firme las decisiones que tome, ¿no? Estamos hablando con Diego Reynoso, analista político y director de SPOT, que es Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. Diego, siempre hablamos de el presidente, el vicepresidente es como que queda relegado, como que no tiene importancia, salvando lo que decidió la actual expresidenta, ¿no? Estamos hablando de Cristina Kirchner. Yo creo que Victoria Villarruel tiene una personalidad fuerte, definida, de imponerla, y me parece que va a tener un protagonismo como presidenta del Senado de la Nación. Y a mí, querés que te diga la verdad, me gustaría estar en la charla de mañana a las 5 de la tarde entre Cristina y Victoria Villarruel. Por supuesto. La verdad, ser testigo de ese momento. Me parece que sería muy lindo, ¿eh? Fuertes personalidades. Bueno, no sería linda la charla. No, bueno, pero para los que están de afuera, sí. Después depende de lo que se digan ellas, ¿no? Sí. O de cuál sea el camino que transiten. Sí, expresan dos agendas completamente distintas. Claro. También son dos generaciones distintas, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que la nueva vicepresidenta electa es una socia del armado de Javier Milei, y que expresa un sector minoritario, a mi modo de ver, de la sociedad argentina, pero que ha encontrado en este proyecto la posibilidad de poner agenda a sus agendas, ¿no? Ese es otro de los temas que también vamos a estar atentos para seguir, ¿no? Y acá me porque es no solo la cuestión asociada con la interpretación que ellos hacen de los derechos humanos, claramente, ¿no? El dar otro tipo de tratamiento a los que para mí son crímenes de lesa humanidad, para ellos simplemente fueron excesos que se cometieron en la dictadura. Pero esa no es solo la agenda, me parece que hay otras agendas, como el tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto, y ahí hay muchos temas que estuvieron asociados con el avance en materia de derechos, la educación sexual inclusiva y demás, integral, que me parece que también van a ser objeto de esa agenda. Sí, seguro. Vos sabés que acá me acota la producción y es cierto, porque dice que hasta Victoria Villarruel tiene un logotipo propio, algo que se vio en la manifestación frente al Hotel Libertador cuando se conoció la victoria de Javier Milei, ¿no? Por eso te digo, alguien dice que era conservadora que formó parte del libertario, ¿no? Como de alguna manera tratando de entender. Esa es la pata de la derecha clásica más rancia argentina, que electoralmente nunca fue relevante desde el 83 para acá. Porque no estuvo casi en ningún lado, tuvo sostén. ¿No? Los dos grandes partidos, los dos viejos grandes partidos mayoritarios de Argentina, la UCR y el Partido Justicialista, ninguno de los dos reivindicó el régimen militar, ni sus políticas económicas, ni nada. Otra cosa fue Chile, ¿no? Donde sí hubo una mitad de la población que reivindicó a Pinochet y que tuvo un partido político que llevó después 2 veces a la presidencia esa coalición que expresaba el pinochetismo, tardío sobre todo, ¿no? Sí. Argentina no tuvo eso. Diego, sí, no, termina, por favor, termina. Sí, no, y que me parece que como, volviendo a los 80... aparte es una nueva generación, esta nueva generación trae esos temas en la agenda que, por ejemplo, en Chile el pinochetismo sí puso y logró incluso sostener y convertir en política pública, ¿no? Porque allá no hubo juicio, ni crímenes, ni castigo, ni nada, ¿no?
Diego, no, te quería preguntar por Sergio Massa. ¿Qué lectura hacemos cuando él dice, bueno, se terminó una etapa? También tenemos que pensar, por ejemplo, en el silencio de Cristina, el Mm. papel que jugó y que puede jugar Axel Kicillof, que muchos dicen que molestó a Massa porque le jugó en contra en la provincia de Buenos Aires, sabiendo que si ganaba Mm. Massa iba a tener que esperar y no sé si iba a tener chances de acá 4 u 8 años de ser candidato a presidente, que es el hijo putativo de Cristina que busca establecerlo como un posible candidato de acá a 4 años. ¿Qué lectura podemos hacer de todo ese menjunje? Mira, no, yo todavía me parece apresurado hacer una Ajá, lectura del futuro y de los escenarios sobre el peronismo. Uno intuye que se vendrá un momento de reflexión interna muy dura, de peleas muy duras. ujú, Ya sabes que cuando el peronismo pierde, sí, empiezan las fracturas, los sí, pases de facturas y demás. Pero no creo en la hipótesis de que Kicillof boicoteó, fue a menos en esta elección, ujú, porque de ninguna manera al gobernador de la provincia de Buenos Aires le conviene un gobierno de Javier Milei claro. estando sentadito en el sillón de Dardo Rocha, vamos a ponerlo así. ¿Cómo pensás que puede ser esa De relación? Mira, ninguna sí, manera. a Yo creo que propósito, no existe incentivo alguno para ir en contra de la elección. ¿y cómo le puede jugar ese papel a... Independientemente de si eso no creo que no le conviene para nada a Axel Kicillof una convivencia con un gobierno libertario. Ujú. ¿Y cómo se te estaría trasladando eso? ¿Cuál sería la relación, el tema de la coparticipación y de qué otra Por manera eso te digo, se podría haber eh, perjudicado? habrá que ver cómo es el nuevo pacto, si es que sí, si es que se logra, el nuevo pacto federal entre nación y provincias, Sí, pero de ninguna manera al gobernador de Buenos Aires le convenía esta situación. porque decían que estaba molesto Massa con eso, ¿no? Bueno, versiones, viste, que te No, llegan. pero, a ver, la victoria de Javier Milei fue contundente en todo el país. Ujú, No se perdió porque en provincia de Buenos Aires hubo un empate. ujú. En todo el país ganó. De hecho, fue más contundente que la elección que ganó Mauricio Macri. Y en lo de Córdoba fue terrible, ¿no? Sí, por eso digo, y no fue en Córdoba, fue todo el país, solo en 3 provincias nada más ganó el oficialismo. Ujú. Sí, fue un cachetazo, la verdad, importante. Bueno, ¿cuándo sale el artículo que estás escribiendo en Perfil? ¿Sábado o domingo? Saldrá el fin de semana, no sé si el sábado o el domingo. Bueno, no digo para comprarlo y para compartirlo, Diego. Sí, pero en cuanto salga en la web, yo lo empiezo a retuitear y seguramente lo pescan por ahí. Bueno, Diego, tenemos que cerrar el programa, te agradecemos Dale, este no, perdón, contacto. yo soy muy larguero, No, disculpen. no, y yo también no, y es conveniente que seas así para que nos expliques, si no, no tiene sentido. Si hablo yo y no hablas vos, no nos entendemos y la gente mucho menos, ¿no? No, no, por eso yo te Bueno, agradezco los conceptos y la manera en que lo vertiste. Diego, gracias y un abrazo grandote. un abrazo grande, que tengan buena tarde. Gracias. Diego Reynoso, analista político, director de SPOP, que es encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Bueno, estamos cerrando.